Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast Líderes Digitales, en este caso conversaciones digitales en Digitalks. Mi nombre es Stephanie Badel, para los que no me conocen, estratega de negocios digitales. Y en este caso, el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, quiero que hablemos un poco sobre el trabajo corporativo de 9 a 5 versus emprendedor y dueño de negocio. Lo primero que quiero aterrizar con ustedes es que yo básicamente me he involucrado demasiado en ambos, ¿ok? He tenido mi trabajo de 9 a 5, limitada con los horarios, limitada con el tema de las vacaciones, etcétera, ¿no? Y también pues he tenido emprendimientos, negocios y pues también tratando de invertir en otros negocios que puedan generarte ingresos. Para comenzar, como siempre me gusta hablar desde la realidad, la experiencia propia, quiero comenzar diciéndote que yo en lo particular suelo ser una chica super nerd que siempre está estudiando, que siempre está tratando de actualizarse con todos los temas, tendencia en el mundo y sobre todo lo que tiene que ver con generar ingreso. Sin embargo, de pequeña me gradué súper joven dentro de mi high school y de una, pues no perdí tiempo, entré de una vez a estudiar en la universidad, la cual pues estudié derecho y para mí fue mi mayor escuela porque cuando uno está tan joven, todo lo que comienza a hacer lo absorbe. Y recuerdo que me encantaba, yo amaba el derecho, la pasión por la justicia. Muchos decían, ah, es que tú eres muy peleona. No era que era muy peleona, era que yo tenía mi pensamiento crítico y que no era que seguía a las masas y hacía lo que los demás hacían, porque como los demás lo hacían era perfecto. No, siempre me ha gustado tener mi propia experiencia con mi propia opinión de las cosas y pensar como pienso por todo lo que he podido investigar del tema que me interesa y no simplemente porque otras personas o la mayoría piensa de esa forma. Entonces, a mí, mi educación como abogada durante la carrera, pues obviamente nos enseñaron a practicar obviamente la oratoria, a entender la lógica jurídica. Mis experiencias y prácticas fueron en los tribunales penales, en la defensoría la Defensoría Pública de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces también me vi involucrada en esas circunstancias de cómo tú cuentas tu historia, cómo tú relatas tu verdad y cómo tú la soportas, la presentas con herramientas que le demuestren a los demás, mira, yo te estoy diciendo la verdad. Entonces, o estoy diciéndote mi verdad, mi relación de los hechos, mi realidad. En ese momento, a mis 18, 19 años, cuando me estoy graduando de la universidad, estoy en las prácticas en la Defensoría Pública, yo entendí que no es que no exista la justicia, sino que la realidad de cada quien es diferente y las situaciones por las que las personas realizan lo que hacen es porque ellos tienen su versión. Muchas veces para lo que a mí, con la educación que uno adquirió, entiende que es algo mal, como que en mi cabeza jamás robaría, porque eso no es lo que se hace, en las realidades de otras personas, de otras sociedades, pues el robar puede ser usted una opción porque hay hambre, porque no hay recursos, porque no hay oportunidades de empleo, porque tienen la necesidad de mantener una familia, de llevar algo que comer a la casa y no encuentran otra solución en su realidad. Entonces descubrí muchísimo de todo esto, estas situaciones sociales, porque para los que no saben, pues la Defensoría Pública es ese servicio que se y el gobierno, esto es a nivel internacional, pues tiene el deber de darte el derecho a tu libre juicio para que te puedan sentenciar, ¿no? Entonces, si no tienes un abogado privado, pues el gobierno te asigna uno, de tú no tienes que pagar, pero, eh, pero de que tienes tu derecho a la debida defensa, o sea, te tienen que defender, ¿no? Y cuando estuve con cuando trabajé con estos diferentes tipos de clases sociales, porque no era solamente el que tenía dinero que llegaba allí, sino personas que literal tú hablabas con ellas y no entendían que lo que habían hecho era malo. Entonces fue como uno de mis primeras conexión con un mundo diferente al que yo venía,
Tal vez no era de la familia más rica, pero sí mis padres con todo su trabajo pues tenían una estabilidad económica, teníamos acceso a comprar casas, tenían vivienda propia, coches propios, coches donde cada quien tenía su coche, universidades privadas, escuela privada durante el high school, donde estudiaba con personas pues que también tenían una buena posición económica, viajes al año a Estados Unidos, a Miami, o sea, fue una vida como lo dicen ahora, privilegiada, ¿no? Que yo también creo mucho en el tema de las energías y pues uno vive el 80% de su vida pasada, creo yo, confío en eso, ¿no? Entonces, cuando te toca chocar con esa otra realidad donde tú dices, ya va, no todo el mundo tiene acceso a un colegio privado, no todo el mundo tiene acceso a la universidad, no todo el mundo sabe cuáles son sus derechos, no todo el mundo sabe pues que hay otras opciones para sobrevivir que ir y robar. Entonces ahí entendí muchísimo y me encantó trabajar allí, aprendí, absorbí todo lo que, y realmente creo que tuve las mejores maestras que fueron las defensoras públicas, los fiscales de turno, que me enseñaron muchísimo y realmente, aunque muchos digan eso que tiene que ver con el emprendimiento y con un trabajo de 9 a 5, pues tiene que verlo todo, porque primero entender que cada persona tiene una realidad diferente, que no es que el de 9 a 5 es la parte perfecta y el de emprendimiento es la parte perfecta, no, cada uno le puede convenir a cada quien, pero todo depende también de qué quiere lograr cada quien y cómo tú te desempeñas en los ámbitos que más te convengan. Una persona que no ha salido de ese estrato social en el sentido de cónchale, no estudié, el colegio donde estudié, todos piensan como yo, todos han visto que si no hay trabajo, no hay oportunidades de empleo y hay hambre, pues me toca salir a robar. Entonces, esas realidades existen y cuando tú entiendes que no solo que no todo lo que tú vives es lo único que existe, tú tiendes a tener un poco más lo que se llama la mente abierta o la mente donde dan cabida a, ok, si es verdad, esto es una realidad. Lo mismo pasa con el mundo de los 9 a 5 o del emprendimiento. Como yo estudié derecho, muchas veces muchos abogados suelen empezar emprendiendo porque suelen empezar con su propia firma, suelen empezar buscando sus propios clientes, haciéndose su promoción de lo bueno que son, el de boca en boca, las recomendaciones, y es básicamente como un emprendimiento, cosa que también cumplí. Tuve una primera firma jurídico-contable con uno de mis mejores amigos que se graduó de contador y nos llegaban muchas cosas de constituciones de empresa, nos llegaba, por lo menos a mí, yo hice demasiados divorcios, firmas de contratos de compra-venta, ventas de inmuebles, ventas de coches. Entonces, ahí uno va aprendiendo un poco la habilidad de, hey, ok, ¿cuál es el precio que tú tienes que tener de tus honorarios? ¿Cuáles son los costos que tienes que tener dentro de lo que tienes que realizar? O sea, cuántas veces tengo que ir al tribunal, cuántas veces, como lo llamaban ahora los viáticos, o sea, los gastos que me va a llevar ese caso y cobré correctamente o no. Entonces, eso lo comencé como alrededor de mis 20 años, que abrimos prácticamente como por un año, porque luego después mi amigo se fue del país, yo también me fui del país. Entonces, como que cada quien evolucionó, ¿no? Y aprendí muchísimo de eso. También cuando emigro y viajo a Irlanda, aquí empiezo a trabajar en empresas de marketing y todo era un horario. Empiezo a vivir en el mundo corporativo, porque durante mi tiempo, mis 3 años que ejercí abogada en Venezuela, pues yo era dueña de mi tiempo porque llevaba mis propios casos. Llevaba casos en Caracas, llevaba casos en Maracaibo, trabajaba o estaba en nómina de una empresa de un militar a quien yo asesoraba, le hacía su constitución de empresa, le llevaba toda la parte legal de su empresa, todos sus permisos, pero realmente yo era dueña en teoría de mi tiempo porque lo hacía en los tiempos que hay que hacer las diligencias, ir a los registros, etcétera. Entonces organizaba o aprendí a organizar mi tiempo por ese trabajo y aunque tenía un ingreso fijo con la empresa donde yo estaba de asesora legal, no cumplía un horario como tal. Yo vengo a cumplir un horario como tal cuando yo emigro y llego a Irlanda, donde pues obviamente no comencé a trabajar de abogada. Se entiende que obviamente hay un proceso de homologación, hay un proceso de que sí, ya tienes un título, ya estás graduada, ya tienes un nivel,
pero estos son los trabajos que hay. Y comencé en una empresa de marketing donde estaba haciendo y ayudando en las campañas de promoción de marketing con empresas como Electric Ireland, Tassimo, que son los de café, etcétera. Y muchas veces aprendimos desde la nada, tanto desde puerta en puerta hasta los supermercados, etcétera, cómo llenar las órdenes online, también en el call center, donde tenías que hacer esas campañas de retención de clientes, donde tú le ofrecías algo al cliente, fidelizabas al cliente para que se quedara con tu marca y cuando llegaran promociones nuevas de otras empresas no se fueran con ellos, sino que estuvieran contigo. Aprendí la importancia de la disciplina de cumplir un horario. Esa parte, como les decía, en Venezuela no la cumplí, no la viví y fue muy importante para formarme. Cuando yo emigro a Irlanda, emigro a mis 23 años. Y obviamente relativamente todavía joven, todavía con mucha energía, pues no tenía hijos, no tenía como que gran cosa de otras responsabilidades, lo que me llevó a pues adaptarme a lo que tenía que adaptarme. Cobraba en euros, cobraba semanal, me fui adaptando, hice un buen ambiente de trabajo con buenas personas, pero yo sabía que allí no me quería quedar todo el tiempo y eventualmente con el paso del tiempo fui extrañando un poco el hecho de ser dueña de mi tiempo, pero también me fui acomodando con los beneficios que te daba la estabilidad, pues que muchos lo ven de un 9 a 5. Actualmente tengo más de 10 años trabajando para la parte corporativa, donde pues tienes estos beneficios de salud, los beneficios de estabilidad económica en el sentido de que, ojo, la estabilidad económica es relativa porque también depende de cómo tú aprendes a manejar tus finanzas. El hecho que tengas 7 años trabajando en una empresa y todos los meses cobras la misma cantidad o de cada cierto tiempo unos aumentos, no garantiza que estás financieramente libre o que estás tranquilo porque uno suele tener esos hábitos de endeudarse a medida que va aumentando sus ingresos y empieza a cambiar su estilo de vida. Entonces, realmente eso de la estabilidad financiera porque tengo un trabajo fijo por más de tanto tiempo es relativamente proporcional a cómo tú te manejas con tus finanzas, ¿no? Y eso también lo entendí viviendo sola en Irlanda, donde mi realidad pasa a ser diferente, donde si en Venezuela, sí, lo que trabajaba era para mí, para mis propios beneficios, porque vivía con mi familia, porque no pagaba habitación, porque no pagaba coche, porque la manera y el estilo de vida de vivir en Venezuela era muy diferente al estilo de vida de aquí, donde sí me iba de viaje, porque mis padres me pagaban el pasaje y yo nada más tenía que preocuparme por mis gastos personales. Cuando viajo a Irlanda, pues tengo que entender que mi renta la tengo que pagar yo, que si quiero un coche tengo yo que ahorrar para comprarlo, que si me quedo sin dinero para la comida, pues me quedo sin comer. Entonces ahí fui empezando a aprender lo que era el manejo de las finanzas, que para tú poder llevar un negocio exitoso, emprender o hasta tener una vida estable en tu trabajo, debes aprender de finanzas y también eso comienza con cómo manejas tú tus finanzas personales, qué tan arruinado, qué tan endeudado y qué tan libre de flujo de efectivo estás. Entonces, eso lo entendí con el tiempo y también aplicando muchísimo terapia en mí misma porque tenía muchas creencias limitantes de que a mí no me duraba el dinero, de que yo no sabía manejar el dinero y esas cosas te afectan aunque tengas un trabajo fijo. Entonces, el hecho de tener un trabajo de 9 a 5 o emprender, ninguno de los dos al 100% te va a garantizar la estabilidad financiera ni nada porque uno, depende mucho cómo tú lo haces a nivel personal. Dos, también depende muchísimo de tu estilo de vida y de dónde lo vivas o desde dónde lo vivas. Y de nuevo volvemos a lo que le decía al inicio, cada persona tiene una realidad totalmente diferente. Los estatus sociales no están allí solo como para, ay, no, que tú eres pobre, yo soy rico. No, están allí para tú entender a qué realidad te quieres adaptar, porque sí, el ser millonario implica tener tantos millones en el banco o implica tener tantos millones en activo. El ser millonario implica para algunos tal vez simplemente tener su trabajo fijo, donde no lo despidan, que ojo, eso tampoco es garantizado, lo vimos hace poco desde la pandemia, y en la pandemia vivimos ¡pum! Ese flash de, hey, nada es seguro en esta vida, sobre todo los trabajos. Yo con el paso del tiempo les voy a hablar de mi experiencia
primero con el corporativo. Ya les comenté que mis primeros trabajos corporativos realmente fueron aquí en Irlanda. Comencé en esa primera agencia de marketing donde me encantaba, cobrábamos semanales, el flujo de dinero era genial, ganaba también por comisiones, etcétera. Me llegué a dar viajes bien, cool, como les digo, lo único que me tenía que preocupar en ese momento era pagar el apartamento, la casa, la comida y listo. Luego pasa el tiempo, quedo embarazada, empiezo como que a formar una familia, a tener mayores responsabilidades en el día a día. Obviamente ya no es lo mismo estar soltera que tener hijos. Y por un tiempo estuve como que sin trabajar. En ese tiempo que estuve sin trabajar, pues me dediqué a mi hija, mi esposo, digamos, pagaba todo, pero no me involucraba para nada en las finanzas y sabía que siempre me había gustado emprender y hacer algo que yo controlara, que yo pudiera delegar, que yo pudiera vender, siempre había sido muy buena vendedora, entonces sabía que tenía eso en mente. Cuando regreso activamente a trabajar, regreso al mismo trabajo corporativo después de tener a mi primera niña. Y cuando regreso a trabajar de nuevo, todo, facturas, pagar, pero siento que vivíamos en el día a día, en el que cobraba y se iba, cobraba y se iba. Aquí la economía en Irlanda, aquí te descuentan directamente los impuestos cuando te llega tu cheque, no es que tú esperas declarar, no, eso te lo hace automáticamente de lo que cobras de tu salario mensual, te sacan automático tus impuestos. Y luego, pues sentía que aquí cobramos, hay varias maneras de cobro. En la primera sección que yo trabajaba, cobraba semanal y mensual las comisiones. En esta, que ya voy como más a oficina, entonces allí pagaban mensual. Y entonces una sola vez al mes era que tenías el flujo del efectivo. Si no te administrabas correctamente, en ese mes, pues podías llegar muy raro a fin de mes con saldo positivo en tu cuenta. Y era bastante frustrante porque aunque eran dos ingresos, estaba el de mi esposo, estaba el mío, ya era el estilo de vida, era más de una casa, de una familia, de los pañales, ustedes los que son padres, pues entenderán. Y realmente pues nunca estábamos como solventes, era siempre como un ahogo full y cuando venían esos gastos que eran extra, que eso después entendí que también los tenemos que coordinar, que también los tenemos que sacar, porque a veces hacemos presupuesto y los normales hacen ahí ingresos, gastos, tal, no sé qué, pero ahí agregas siempre son tus gastos fijos, pero tienes que hacer una sección donde colocas tus gastos que no son fijos, por lo menos los meses de las personas que cumplen años, diciembre que uno suele gastar mucho más. Entonces lo que hacen en esos meses es que la gente siente que, no, pero ahí o en diciembre me pagan bonos o algo y es como que a la suerte. No, las cosas no se pueden manejar a la suerte, tanto para un corporativo como para un emprendimiento, tú tienes que tratar de tener el control de tus finanzas porque de nuevo, si no aprendes a tener el control de tus finanzas, ninguna de las dos cosas te va a funcionar. Y vas a decir, ahí emprendí, no me funcionó porque es que ahí no gano nada. O tengo un trabajo, pero tampoco me funciona, pero no me puedo ir a emprender porque no se gana nada. No tiene que ver ni el corporativo ni el emprendimiento, tiene que ver contigo y tu control y tu relación con el dinero. Entonces, recuerdo en esas épocas era como que, ok, sí, ahora tengo un trabajo fijo, estoy en oficina, estamos ganando más, estoy ganando más que antes, incluso con una estabilidad mejor que la que tenía en Venezuela, y cómo es posible que nunca puedo terminar de llegar al fin de mes. Entonces, esa parte siempre me frustraba y yo siempre había tratado de ver qué opciones hacer. Sin embargo, en lo que es en Irlanda, esta situación a veces es un poco más complicada porque en estos países todo está sumamente regulado, a veces hacer cosas adicionales es como que diferente, entonces hay que también aprender a ver las normas del país donde tú te encuentras para que todo te siga saliendo bien. Entonces, bueno, digamos que el corporativo, digamos, yo estaba full time, me acuerdo que veía a mi hija casi que en las noches, porque aparte vivíamos lejos de Dublín, para que el dinero nos rindiera, porque el alquiler que teníamos en ese momento era mucho más económico fuera de Dublín que en la ciudad. Entonces manejábamos más horas para llegar al trabajo y también mi hija, quien la cuidaba, yo llegaba a verla a las 7 de la noche, donde era dormir y despertarnos al otro día. Entonces les voy a ser sincera, que en esa experiencia de corporativo full time, realmente no me la disfruté, realmente fue súper estresante. Yo siendo madre primeriza, no fue, o sea, fue bastante estrés y realmente yo sabía que quería hacer algo más, pero no sabía cómo, ¿ok?
Y no era culpa al 100% del corporativo. Yo siento que las personas creemos en esta rutina que el trabajar, el tener un trabajo ya es lo que te va a sacar de todo y no siempre es así. O pensamos, si no estamos trabajando lo suficientemente duro, entonces no, tengo que trabajar overtime o tengo que hacer más horas, que ya de por sí aquí en Irlanda controlan el overtime porque todo lo que tiene que ver con el mental health y que tú realmente estés disponible y no estés sobresaturado, eso es por los derechos a no caer dentro de algo que sea esclavitud. Entonces tú tienes que tener, después de tantas horas trabajando, es decir, tus 5 días de trabajo, tú tienes que tener al menos tus 2 días de descanso para que no tengan ni afecte tu salud mental. Entonces todas esas cosas también las entendí aquí en Irlanda, pero bueno, estábamos como en la carrera del hámster, era lo que se tenía que hacer, era o trabajar o ya, y ya no había más nada. Bueno, pasan obviamente los años, yo vuelvo a tener otro hijo, pero cambio a otra empresa, donde esa otra empresa pues me pagaba un poquito más y obviamente todo antes de pandemia yo tenía que ir a la oficina y yo iba a la oficina todos los días. Ya cuando quedo embarazada del segundo, nos mudamos un poco más cerca de Dublín y pues allí las cosas aumentan un poco económicamente, pero trabajábamos y no había más nada que hacer. Como les decía, siempre había tenido como que esa espinita de emprender, de ver qué hacemos, ver qué algo, pero no siempre el trabajar full time me iba a garantizar lo otro que yo quería. Cuando llega la pandemia y por redes sociales, que ya yo venía trabajando en las redes sociales haciendo estilo blogs o cosas, pero no monetizaba ni nada de esas cosas. A todas estas, pues yo no monetizo con redes sociales, sino pues obviamente son las plataformas con las que me expreso. Cuando llega el tema de la pandemia, me uno a un multinivel donde pues había que vender cosas. Vendía y listo. La empresa llegó a Irlanda y durante la pandemia pues lo hice como un estilo hobby, hacíamos contenido de skincare y toda la cosa para la marca y pues lo que se vendía, pues se ganaba las comisiones y listo. Y todo era a través de la página web de la marca. Excelente, me encantaba. Pero más allá de los ingresos que se generaron o no, porque ojo, aquí no quiero hablar de, ay, sí, estoy ya libre. No, aquí quiero hablar de los beneficios entre un corporativo y el ser emprendedor o trabajar independiente. Cuando comienzo en la pandemia, en la empresa donde estoy, nos envían a trabajar en la casa. Y cuando nos envían a trabajar en la casa, hay un cambio en mi mente que como que me llevó a, hey, el tiempo vale, el tiempo es oro. Mira todo lo que nos ahorramos en vez de manejar, mira todo lo que nos ahorramos, mira cómo puedo ver a mis hijos todos los días. Y uno de los primeros cambios que hice el primer año fue tomar la decisión de irme part-time y decir, ok, no voy a darle 8 horas de mi día diario a alguien que no es mi empresa, que no es mi negocio, que no controlo yo, aunque esté en la casa. Entonces dije, el tiempo vale oro. Y empecé a educarme más de cosas que valían la pena para mí. Yo les voy a ser sincera. Yo, de, cuando decido estar part-time, no les voy a, no, o sea, no les voy a mentir, me asusté muchísimo, pensaba mucho que iba a ganar menos, que, oh my God, estoy perdiendo casi 500 euros de diferencia, pero luego compensarlo con mi salud mental, con mi tranquilidad, compensarlo con el estar con mis hijos y entender que no se trata de ganar más, sino de saber qué haces con lo que tienes y el estilo de vida que quieras vivir, ahí es donde realmente a mí me cambió el chip por completo. Adicional, comienzo a hacer a través de redes sociales todo lo que es mi emprendimiento de Somos Digilá, la agencia, pero al principio no comenzó como una agencia, nosotros éramos que yo me grababa con un amigo y teníamos como una escuela en Patreon y la gente simplemente se suscribía, nos escuchaba, como dar bastantes webinars y toda esta información, hablábamos de redes sociales, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo editamos videos, cómo se hace una publicidad de Facebook, todos los conocimientos que yo tenía que durante mis procesos de trabajar en los corporativos pues los fui aprendiendo porque muchos de ellos me pagaban maestrías, me pagaban diplomados, entonces logré
aprender muchísimo con ellos, que ojo, eso es un punto súper bueno con respecto a los beneficios de un corporativo, que muchas veces ellos invierten en sus empleados para que estén capacitados y yo pues aprendí y sigo aprendiendo de muchísimas aplicaciones, cómo utilizar Stripe, cómo utilizar Salesforce, aprendo del mundo de la tecnología, estás constantemente actualizado porque pues nos siguen dando entrenamientos, entonces esa parte es súper buena de los corporativos. Ahora bien, cuando yo comienzo como que a mostrar mis conocimientos a través de Patreon con un compañero en esa época, paso a paso se fue dando que las personas preguntaban, ¿y haces esto? ¿Y haces aquello? Y como en teoría no es que tenía todo el tiempo del mundo, pero estábamos en la casa, tenía las herramientas que tenía en ese momento, que no eran ni una lacto, ni un iPad, o sea, mi primera lacto que me compré, me acuerdo que me costó $200 y creo que eran los únicos $200 que me quedaban en la cartera en ese momento, pero lo compré como para tener mi propia primera lacto y no tener que estar dependiendo de la del trabajo porque no me gustaba mezclar esas cosas. Y bueno, cuando comienzo entendí que me lo disfrutaba, que me gustaba y comencé a generar por allí. Entonces, digamos que empecé a compensar eso que a lo mejor full time estaba ganando, pero lo estaba perdiendo en mi salud mental, lo estaba perdiendo en mi propia fe, a mis habilidades, lo estaba perdiendo con todas estas eh, cosas que pasaban dentro del corporativo que no me gustaba, como el micromanagement. Y aquí me gustaría resaltar un poco este tema del corporativo, porque el micromanagement es algo que realmente te puede dañar psicológicamente y el daño que causa en ti es casi igual a que si te cayera una computadora en la mano y no pudieras escribir más. Aprendí muchísimo al tema de cuando alguien te delega a ti y cómo yo delegarle a las chicas que tengo ahora en el equipo y entendí qué tipo de jefe o líder no quería ser por la jefa o el líder de marca que yo tenía en ese momento. Entonces aprendí muchísimo de lo que no quería. Aprendí a conocerme más a mí misma, de decir esto no está bien y que tú digas esto no está bien. Tú no puedes chequearme el tiempo que me vaya a tardar en el baño, porque yo tengo derecho a mi integridad física. Tú no puedes obligarme a que yo más de 2 minutos no me puedo tardar en orinar. O sea, son cosas como esas situaciones. Aquí en Irlanda hay leyes, hay normas, y muchas veces cuando tú trabajas solo en un corporativo y no hay otra mentalidad de pensar cómo se, cómo se hace para generar tu propio ingreso, cómo se hace para emprender un negocio, cómo se hace, o sea, todo lo que tienes que registrar, los impuestos que tienes que pagar, de dónde vienen los clientes, los registro en Estados Unidos, los registro aquí, ¿dónde? Entonces, cuando te tocan tomar las decisiones como jefe y las comparas como el corporativo donde estás, es como, ya va. Por eso están haciendo esto y esto. No lo están haciendo porque es que son bonitos con nosotros, lo están haciendo porque esto y aquello. Es porque si nos pagan un diplomado es porque ellos también lo utilizan para evadir impuestos o, bueno, para justificar con los impuestos. Cuando te están haciendo un micromanagement, muchas veces no nos damos cuenta que es un micromanagement y decimos y empezamos a justificarnos y empiezas a tener esa ansiedad de, ay, no, sí, disculpa, es que no me pude conectar, es que tal. Y eso es un estrés constante que no vale la pena. Pero como estamos en esa carrera, pensamos que es no, lo normal. Y ahí voy con todo esto de todos estos cuentos que les decía al inicio de nuestra conversación. O sea, hay sociedades que creen que lo que hacen a veces no es un delito y lo mismo sucede cuando tenemos esa mentalidad de solo el corporativo es el que existe o solo el corporativo es lo bueno. Yo trato de tomar lo mejor de ambos mundos porque estoy partan en uno. Obviamente trato de beneficiarme con mi emprendimiento a nivel de tiempo también, porque no estoy sola, porque hay un equipo a quien se le delega, a quien actúa, a quien acciona. No soy yo sola. Pues a nivel de constitución, pues están mis hermanos en los Estados Unidos. Entonces, está relativamente diferente y es tener un emprendimiento, tener una empresa, querer apuntar a otro nivel es diferente al corporativo, totalmente. ¿Qué pasa con ambos? Cuando tú estás en un corporativo y crees que solo el corporativo es lo máximo y resulta que luego hacen una reducción de personal y te eliminan, yo he pasado por 3 reducciones de personales en la empresa donde estoy. Antes de la pandemia hicieron reestructuración y votaron personas.
Durante la pandemia votaron personas y después de la pandemia votaron personas y hasta, eso fue hace el año pasado, hicieron la última reestructuración. Entonces he pasado por 3 reestructuraciones donde han votado personas, obviamente las indemnizan, le pagan lo que tienen que pagarle, pero me he dado cuenta que no somos indispensables para nadie. Y aunque tú hagas lo mejor de ti, des lo mejor de ti, estudies, el día de mañana tú no estás, te pasa algo, te enfermas y a ellos no les va a importar porque van a buscar es un humano robot prácticamente que simplemente haga esa tarea que tú hacías. Entonces, cuando yo entendí esa parte también y dije, ya va, o sea, yo tenía jefas que ellas eran amor y patria con la empresa y todo era la empresa, el nombre de la empresa. Tenían más de 15 años trabajando con ellos y cuando les tocó la oportunidad de la empresa de reducir costos, las votaron a ellas. Sí, les dieron su indemnización, pero esas personas ya estaban más viejas, ya no es que no tenían oportunidad de comenzar a trabajar en otro lugar, sino es que en el nivel corporativo o en el mundo corporativo, mientras más tiempo tú estás en una empresa, te vuelves menos valuable para otras empresas o te vuelves de menos valor para otras empresas, porque el que está en constante cambio puede tener más oportunidades de generar mejores ingresos. Si yo ahorita estoy ganando, no sé, 26,000 y resulta que me llama la empresa tal y me ofrece 26,000, yo no me voy a ir por alguien que me pague lo mismo. Entonces, por eso, en el juego del mundo corporativo, cuando alguien te está llamando, cuando tú haces una entrevista para irte a otra empresa, mínimo te tienen que ofrecer un poco más de lo que ya estás ganando. Y esa es una de las formas en las que tú tienes de aumentar tus ingresos, si eso es lo que tú quieres hacer en el mundo corporativo. Haces tu función 2 años en una empresa, tratas de dar lo mejor de ti 2 años, pero ya estás mentalmente preparado y que empiezas a buscar trabajo en otras empresas y te vas al que te pague más. Y así, y yo he tenido amigos que comenzaron con 26, después empezaron a 28, se fueron a otra, y luego se fueron a Google y están en 30, y así sucesivamente. Ojo, aquí estoy hablando de números genéricos, no es la realidad. O sea, ya ahorita los sueldos en Irlanda están más diferentes, pero es un ejemplo, ¿no? Porque así es como tú aumentas tu valor. Tú no aumentas tu valor en la empresa solamente por estar ahí 20 años, como era la cultura venezolana, que estabas ahí 20 años y toda la cosa, y te creías ya el dueño de la empresa y tomabas decisiones y capaz el dueño se sentaba contigo y echaba cuentos. No, aquí no es eso no es la realidad es que tú eres un número, tú estás ahí haciendo una función y listo, pasas 10 años ahí, bien por ti, porque a los 10 años yo te voy a aumentar de sueldo un 1%, un 1,5, que si me pongo a sacar cuenta, ese 1,5 cuando lo divido mensual, ay, sí, al año me aumentaron $1,000, 1,000 euros. Ah, perfecto, aumenté 1,000 euros. Pero esos 1,000 euros divídelos en 12 meses y esos 12 meses sácale el impuesto que te van a quitar porque a mayor ingreso, mayor impuesto. Entonces terminas ganando ¿qué? 20 euros más al mes y ni siquiera. Entonces, cuando sacas esos números bien y te das cuenta que a lo mejor tú me estás aumentando 1,000 al año, pero si yo trabajo contigo 2 años y me voy con otra, esa otra me puede aumentar 3,000 para que me vaya con ellos. Entonces, esa es tu manera de tú ir creciendo tu valor. Y lo que suele pasar, o como vienen nuestras culturas latinoamericanas, es que mientras más tiempo esté en una empresa, mejor. Y aquí, pues entendí que eso no funciona así. Yo tenía la mentalidad de, pues, ser súper leal y realmente eso aquí no. Tú eres un número y tú te puedes literal morir por decir algo y te reemplazan al otro día. No les importa absolutamente nada, nada de lo que tenga que ver personal. Es un negocio y eso también lo entendí cuando tú emprendes. Cuando tú emprendes, entiendes que las cosas son un negocio y que los negocios, no es que ser rico es malo, no es que tener negocios es malo, es que muchas veces hay que tomar decisiones fríamente calculadas en pro de tu función y tu negocio. Si tú en un negocio, un trabajador te está costando el doble de lo que tú estás produciendo a nivel de negocio, no es que esto sea personal con el trabajador, pero a nivel de negocio no te es rentable y tú también tienes que pensar qué es lo rentable para ti. Entonces, esas decisiones de despido, esas decisiones cuando pasó la pandemia, son decisiones que se tienen que tomar y es un negocio. El problema es cuando los que ejercen la función dentro del negocio creen que todo es personal, que la empresa es de ellos, que porque a veces hay personas que hacen acciones como si fueran ellos los que te pagaran el sueldo. No, es que no, llamaste enferma, pero esto no es como enferma, esto es como tal, y te calculan el día para quitarte el día de enferma, y uno dice, chama, pero si tengo este beneficio, tengo este beneficio, tengo este otro beneficio, ¿cómo te vas a poner tan meticulosa
a calcular para ver cómo me quitas plata, como si esa plata me la quitaras tú, pero es por ese compromiso que muchas veces las personas que están ejerciendo los cargos sienten que son dueñas del negocio, pero cuando les toca, las despiden. Y yo no sé, a mí no se me va a olvidar una frase que dijo la que fue mi jefa cuando la votaron después de tantos años, y ella era la más así, amor con temblor con la empresa, que no había nada mejor que esa empresa. Y cuando la despiden, ella dijo, me tengo que regresar a mi país, o creo que me voy a regresar a mi país, porque yo no sé estar en Irlanda sin trabajar aquí. Ya eso se había convertido en su vida. Y eso pasa mucho también con las personas que están en el corporativo, que se vuelve el corporativo su vida, su todo. Miren, yo hasta en mi emprendimiento trato de separarlo, porque por mucho tiempo y al inicio sobre todo, el emprendimiento... El emprendimiento soy yo, Digilab soy yo, sí, a nivel de documentos, a nivel de tal, y no sé qué, hay equipos, hay todo, pero la realidad es que quien creó, quien tiene la idea y todo eso de Digilab, he sido yo, y quien ha hecho las estrategias para que se mantenga y se ha durado en el tiempo, he sido yo. Pero llega un punto en el que tú no puedes dejar tu salud física, tu salud mental, tus relaciones familiares con mis hijos, con mi pareja, porque siempre estuve, y lo hice muchísimo al inicio, aquí metida, hasta las 10, hasta las 11, voy a dar un bootcamp. Miren, cuando me lancé el reto reel, la primera parte, la primera generación, me lancé el reto reel, a las 11 de la noche comenzaba, yo estaba todavía full time, y lancé el reto reel 11 de la noche, duraba 2 horas yo dando eso todos los días por 2, 3 semanas seguidas. Ustedes se pueden imaginar eso. Yo al otro día me tenía que parar súper temprano porque tenía que ir a trabajar. Entonces, llega un punto en el que volverse obsesivo, tanto para el corporativo como para el emprendimiento, no necesariamente te va a garantizar mayores ingresos o te va a garantizar mayor valor, sobre todo económico, ¿no? Porque hay personas que literal viven, que son de las que llegan 2 horas antes porque ellas tienen que adelantar, y son personas que se van después de todo, que todo el mundo se fue, casi que la que está limpiando está cerrando y ellas están ahí todavía porque ellas tienen que ser las últimas en irse para que todo quede cuadrado. Y yo les voy a decir algo que he aprendido muchísimo con mi propio emprendimiento, sacando mis diplomados, y hace poco saqué el de negocios digitales, donde básicamente me dan los primeros accesos de qué es un negocio digital rentable, tu e-commerce, cómo calcularlo, y entendí que no se trata de trabajar más horas, sino de trabajar más inteligente durante las horas que te toca trabajar. Si yo calculo 2 horas que le voy a dedicar a mi emprendimiento, hacer lo mejor que puedo de esas 2 horas. Y muchos creemos que trabajar más, que ser el primero que llega, ser el último que se va, o tenerle a mi propio negocio 24/7, para mí, dentro de todo, eso tiene una fecha de vencimiento, porque te vas a cansar, porque te vas a desgastar, porque te vas a enfermar. Miren, señores, cada vez que yo me enfermo, así sea de la gripe, así sea que me dé algo, así sea que tenga una tos, yo utilizo mis días de enferma en mi corporativo, porque también en el corporativo nos han colocado esta mentalidad de que no llames enferma, porque si tú llamas enferma y utilizas, miren cómo se crea esa psicología tan barata. Si tú utilizas tus días de enfermedad y luego aplicas a un nuevo cargo, no te lo van a dar porque revisan que en los últimos 6 meses tú no hayas tenido ni un solo día de enferma para que apliques. Es una ley no escrita que recuerdo muy bien cuando tuve una supervisora que se estaba muriendo dentro de la empresa. Yo estoy con ella al lado y ella estaba con una gripe, no podía hablar, no podía escribir, no podía hacer nada. Y yo le decía, ¿por qué no vas a tu casa si te sientes tan mal? Y ella me dice, no, porque quiero aplicar a un cargo, y si tengo enfermedad o días de enferma en los últimos 6 meses, ya no me los dan. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y eso dónde está escrito? No, eso no está, pero lo consideran. Y le dije, tú sabes que eso es ilegal. Si eso se comprueba, eso es totalmente ilegal, porque tú no puedes saturar tu cuerpo, porque para ellos van a generar contigo el estar tú operativa. Pero te llega a pasar algo más, o esa gripe, como decimos en Venezuela, una gripe mal curada puede tener muchísimos problemas. Entonces tú estás poniendo en riesgo tu salud por encima de un cargo que eventualmente, sí, te puedo decir, el cargo te pueden aumentar, no sé, 5.000 euros, más de lo que estás ganando. Ajá, ¿y cuánto te pone eso en la barrera de los impuestos? O sea, realmente vale la pena hasta el extremo de que, aunque te estés muriendo con fiebre y todo, tienes que venir. Y eso es un no negociable para mí.
desde que tuve hijos, desde que tengo mi familia, yo entendí que a quien me va a sufrir cuando yo no esté son mis hijos y es mi familia. Y si yo no pongo a mi salud como prioridad, ellos no lo van a poner por mí porque ellos a mí me van a reemplazar, pero mis hijos no van a reemplazar su madre. Aunque a mí me llega a pasar algo y para ellos no va a existir persona como yo para ser su madre. Entonces, son cosas que yo digo, ¿por qué? Esa es la parte del mundo corporativo que, ojo, no es legal, no está escrito, en papel todo es muy bonito, pero cuando llegas a la realidad del mundo corporativo, son tantas cosas adicionales que tú tienes que hacer para que te valoren, para que te den los cargos o para que simplemente te aumenten lo que te corresponde anual, porque hasta eso, recuerdo que tuve una jefa súper mala, por decirlo así, gracias a Dios ya no está allí, que ella por todo quería no pagarme mi aumento. Y ni siquiera era algo que pagara ella, como les digo, ella se creía la dueña porque ella tenía 20 años en ese cargo y ella era la mala, pues, y ella era la que iba a decidir a quién votar y a quién no. Y conmigo, pues, lo intentó muchas veces, pero no. Entonces, no es que el corporativo sea malo, sino que hay muchas cositas entre líneas y muchas leyes no escritas que hacen que juegan con tu psicología y que como que atrapa pendejos, como le decimos en Venezuela. O sea, el que cae, cae. Y nadie opina y todo el mundo tiene miedo de opinar y todo el mundo tiene miedo de expresarse porque creen que ahí me van a votar. O sea, el miedo de que te van a votar. Si te van a votar, ¿qué pasa? Yo lo aprendí con mi esposo. Mi esposo siempre es el de los que, pero ¿qué vas a decir? O sea, es un trabajo más. Y a veces a mí me costó, porque en Venezuela veníamos con eso, o sea, por lo menos mi papá tiene años trabajando en la misma empresa, o sea, es esa mentalidad de toda la vida, de la estabilidad. ¿De cuántos años tengo? 7. Yo a veces digo, nah, guara, a mí me da pena decir cuántos años tengo yo trabajando aquí, porque creo que soy la más vieja dentro de los que quedan, ya que los otros los votaron, y a mí no me han votado, pero claro, como yo estoy part-time, me siento un poco más relajada, porque es como que no estoy cumpliendo el full-time, ya cuando llegue a cierta hora, chao. Y no es que no me importe mi trabajo, no es que no me importe las funciones que hago. De nuevo, aprendo muchísimo, sigo todavía, incluso cuando ellos dan sus estrategias de negocio, presto mucha atención, me han pagado diplomados. Hay muchos beneficios que por eso todavía no renuncio. También está el networking que se hace, las conexiones, las personas que conocen, es una empresa multicultural, hay de varios países, he conocido y de ahí han salido los mejores amigos que tengo actualmente. Entonces hay cosas muy buenas en el corporativo, pero sí tengo mis límites claros y estoy consciente de qué quiero lograr y a dónde voy a llegar y a dónde no voy a llegar allí. También lo tengo claro. Tengo claro que yo no quiero ir a trabajarle a nadie más y que hasta el día que esté allí ya estaré, ya, porque ya pasa el tiempo y entiendes el valor de muchísimas cosas. Y ya lo que quiero es darle más full a mi emprendimiento y invertir mucho más tiempo en él. Pero no porque el corporativo sea malo, sino porque he entendido lo que ellos realmente pueden y no pueden hacer. La última conversación que tuvimos con una manager que está haciendo como unas pasantías, por decirlo así, agarró a todo el equipo y nos estaba diciendo esto que les comentaba del tiempo. Nosotros trabajamos remoto, yo trabajo también en la casa, solo nos exigen ir una vez, 2 miércoles al mes nos exigen ir a la oficina y todo, como para compartir, para el ambiente, bla, bla, bla. Y bueno, se va a la oficina y no pasa nada y todo. Sin embargo, yo tengo claro a lo que voy. O sea, yo voy a pongo mi laptop y voy a trabajar. O sea, hay ciertas cosas que uno cree que te tienen que obligar y a ti no te tienen que obligar a hacer muchas cosas. Tú vas, haces tu trabajo. El problema va a venir cuando tú no hagas tu trabajo, pero hasta allí. Entonces, yo he empezado, bueno, no he empezado, ya tengo mucho tiempo haciéndolo, desde literal que comencé mi emprendimiento, una cosa llegó a la otra, me fui part-time. Cuando empecé a tener los dos mundos, empecé a entender una cosa de la otra, balancear esto del otro, mis no negociables con mi emprendimiento, como les decía, muchas veces también no nos ponemos límites con los emprendimientos. Empecé a entender mis estrategias con mi emprendimiento y también a delegar y aprender a delegar, que eso es un talento. Yo he tenido que aprender o sea, como he podido, porque no es fácil delegar. A veces uno cree que uno lo es perfecto, lo hace todo mejor y que como lo hago yo mejor, pero después he tenido que dar confianza a mis chicas, a las personas que entreno y delegar y soltar, porque no puedo estar encima de todo y si me toca estar encima de todo, entonces realmente
no estoy pasándome del corporativo para ser mi propia esclava en mi propio negocio y eso no es lo que quiero ir. Posiblemente va a dar resultados más lentos que cualquier otra cosa, pero es entender tus no negociables. Y eso es lo que he hecho tanto en el corporativo como en mi emprendimiento, mis no negociables. El tiempo es algo que no va a regresar. Mi agenda, ya yo antes la tenía 24/7 y ya yo he entendido que una persona que te dice que un negocio está 24/7, a menos de que sea una tienda online donde físicamente no tienes que hablar con nadie, sino hacer clic y comprar, realmente el servicio al cliente 24/7 me parece que eso es. Yo tengo gente que no quiere trabajar y que está aquí por estar, por cumplir horario. Y eso no es lo que yo prefiero, que las chicas tengan sus tiempos de relajarse, que regresen con la mejor energía, porque la mentalidad y la salud mental es lo más importante, que se los digo yo, que he pasado por varios episodios de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de todas las situaciones open downs que han podido pasar, que ya eso será contenido para otro episodio. Pero lo que sí les puedo decir es que tener claro tus no negociables tanto en el corporativo como tus no negociables en el mundo del emprendimiento. O sea, cómo es tu tiempo. De nuevo, no me parece esa idea de que el que más trabaja es el que es mejor que el otro. Al contrario, yo a veces veo a chicas que en 2 horas hacen maravillas y eso es lo mejor, que en 2 horas ella sepa cómo trabajar, cómo administrar su tiempo y después de esas 2 horas, si ella cumplió con los proyectos que le tocaba, por mí que haga lo que quiera con el resto de las otras 22 horas que le queda. No es la persona que se conecta más temprano, que se termina a las 12, que yo tenía eso hasta en una de las chicas del grupo en Digilab. No, es que yo me quedo hasta las 11, 12 de la noche, pero ¿por qué te quedas hasta las 11 de las 12 de la noche? O sea, estás haciendo mal, te estás organizando mal, te estás administrando mal y no es así. Igual con el trabajo, ¿no? Que quedémonos 10, 15 minutos más. No, yo mi trabajo lo termino a las 2 cierro el acto y ya, chao. Igual que a las 8. Yo no me tengo por qué conectar minutos antes, porque esos minutos antes a mí no me los da. O sea, no. Y siempre estoy como pendiente. O sea, a mis 8 es que me conecto y tal. Y así como les decía, yo tengo una lacto porque trabajamos remoto, la lacto de la empresa es una lacto que solo se utiliza para esa empresa, tiene sus sistemas, tiene su seguridad, tiene sus cosas y yo la uso y hago mi trabajo. Yo no tengo por qué tener a nadie encima, el micromanagement es de ponerte la camisa de la empresa, porque yo no soy fundadora de la empresa, me vas a dar acciones acaso, entonces ¿cómo voy a poder tomar decisiones de alto tipo para ponerme la camisa? Y eso no tiene nada que ver con la lealtad o con tu cumplir tus funciones. Cuando uno entra a un corporativo, uno firma un contrato donde o sea, voy a cumplir ciertas funciones, estas son mis funciones, este es mi horario, que lo tengo que cumplir, estas funciones dentro de este horario, y también yo también tengo mi tiempo para mi break, para mis lunch, y también pues hay situaciones, hay días de enfermo, hay días por fuerza mayor, hay días por cuidar a tus niños, hay días que son parte de la ley. Y si alguien se los toma, tú no los puedes penalizar, porque tú no puedes penalizar a alguien porque se enfermó, tú no puedes penalizar a alguien porque es mamá y tiene que cuidar a sus hijos. Y aquí yo les voy a decir algo que literal pasó hace un mes. En este caso, pues el papá de los nenes, mi esposo, pues él es padre muy presente. Los irlandeses son súper presentes. Y a él le gusta llevarlos al colegio, traerlos, no sé qué, estar ahí presente. Y por mí, pues yo decía, perfecto, porque yo trabajo en la computadora, cierro y ya al cerrar, ¡pum!, me conecto a la otra. Y él llevaba, traía, porque también tenía el trabajo remoto y le daba esa facilidad. Luego me dice, mira, voy a comenzar en otro trabajo, que de nuevo, como yo les explico, la manera de generar más ingresos, él estuvo mucho tiempo en una empresa, no estaban aumentándole bien el sueldo, se fue a buscar otro y le aumentaron el sueldo el triple, perfecto, listo, chao. Pero esa empresa le decía que tenía que ir a la oficina todos los días. Por lo tanto, el coche ahora me iba a quedar a mí y yo tenía que encargarme de llevar y traer a mis hijos. Por lo menos el último mes antes de empezar en las vacaciones. Y claro, aunque yo trabajaba remoto, pues yo tenía que estar conectada de cierta hora a cierta hora y los días que me tocaba ir a la oficina, pues ya no podía ir a la oficina, porque si iba a la oficina, ¿quién iba a buscar a los hijos? Yo tengo mi conversación con mi jefa y en la conversación con mi jefa le digo lo siguiente, le digo, este mes de junio no voy a poder ir a la oficina los 2 miércoles, son 2 miércoles, porque hay 2 opciones, o voy, pero solo 3 horas y continúo de trabajar en la casa porque tengo que buscar a mis hijos, o trabajo en la casa, pero no voy a poder ir.
Lo otro es mis break. Ahora mis break los tengo que hacer a tal hora y a tal hora porque tengo que salir a buscar y llevar a mis hijos. Así de sencillo. Cuando hablo con ella, me dice, no, tienes que venir obligado porque están pidiendo que obligado vengan en la jornada, porque están no sé qué. El break, bueno, sí, te podemos dar el break a las horas que lo tengas que llevar. Perfecto, me ordenaron el break porque al final es un tiempo que es free para mí y me da chance de llevarlo. La escuela es súper cerca, llevo, vengo y listo. Pero el tema estaba el ir a la oficina. Y yo le dije, no me estoy negando a ir, pero solo puedo 3 horas porque tengo que buscar a mis hijos. Lo primero que me dice mi jefa es, ajá, pero no puedes dejar a tus hijos que alguien más los busque, alguien más los lleva. Y ahí cuando ella me dijo eso, es como, no. Primero, yo soy inmigrante, vivo sola. Estoy sola con mis hijos todo el tiempo. Aquí no hay nadie, aquí no hay tía, aquí no hay abuela. Eso aquí no existe. Y tú no me vas a imponer a mí que yo ponga a mis hijos en riesgo en manos de alguien que yo no conozca o que invierta más dinero en alguien que le tenga que pagar para llevar y traer porque no es la función en la que yo estoy trabajando. Si tú me obligas a mí a que yo tengo que pagar más para que alguien lleve y traiga a los niños, pues no me es rentable ni siquiera trabajar. Entonces le dije, así de sencillo, porque tengo mis no negociables súper claros. Habla con tu jefe, que toman decisiones en la empresa, y simplemente diles que si por el mes de junio, porque ni siquiera le estaba diciendo en junio, ya en julio ellos venían a vacaciones y era más sencillo, solo no puedo ir estos 2 días. Si no hay opción y me obligan, pues que me pasen por escrito, que por ser mamá soltera, no tener con quién dejar a mis hijos y tener que buscarlos, no se me está permitiendo continuar trabajando y que por ese motivo me votan. Y díganle que me voten, pero me lo tienen que pasar por escrito, yo no voy a renunciar, ellos me tienen que votar a mí. Entonces cuando les digo eso, mi jefa en ese entonces quedó así como, no, ¿cómo así? No, no, déjame ver qué hago. Ah, entonces ahí sí, no, es que son solo 2 miércoles, sí, no pasa nada, no sé qué. Es que no debe de pasar nada. Pero ves cómo me empezaron a push, 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 para ver qué yo decía o para tomar malas decisiones, porque entonces es ahí donde los padres, que nos toca trabajar en corporativos, tomamos malas decisiones de, ay, tengo que dejar a la niña en el crash, pero after hour en crash y no sé qué, y es un estrés constante. No vale la pena. No vale la pena, ningún trabajo vale la pena que eso suceda, ni tu propio emprendimiento. Pero cuando tú comienzas a emprender, cuando tú comienzas a trabajar, no tienes eso claro, pues obviamente vas a ver lo peor del corporativo, vas a ver lo peor del emprendimiento y es simplemente que no eres sincero contigo mismo, ni eres sincero con tu realidad. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Hay muchos temas a nivel personal, tras cámara del corporativo y del emprendimiento. Dejen en los comentarios lo que opinan, qué les ha sucedido a ustedes en los emprendimientos, qué les ha sucedido en los corporativos, aunque di más ejemplos de corporativo que de emprendimiento, pero me encantaría escucharlos, leer los comentarios y tal vez poder leer ciertas historias. Si quieren, escriban, voy a dejar el correo en la descripción y escriban si quieren a nivel privado, anónimo, sus experiencias en corporativos, qué les han dicho, de qué los han obligado, qué han hecho ustedes que pensaban que era legal y realmente no lo era. ¿Qué opinan del emprendimiento? ¿Quieren emprender pero no sienten que pueden o qué les cuesta al momento de emprender porque les da miedo ese ingreso que tienen fijo del corporativo? Y bueno, yo creo que esto es un tema que va para largo, pero ya tengo reuniones y me tengo que ir. De verdad que muchísimas gracias por escucharme. Otro episodio más. ¡Feliz día!